En todo el país, el presidente Luis Arce instruyó ayer a la Cancillería negociar con su similar de Brasil para que Bolivia, a través de la hidrovía Ichilo-Mamoré, tenga una salida hacia el Océano Atlántico y pueda sacar sus productos por esa vía. Rubén, este anuncio lo ha realizado justamente en el acto de reactivación de la vía de la hidrovía Ichilo-Mamoré en Puerto Villarroel, en el departamento de Cochabamba. Sí. Y para hablar de este tema, tenemos ya un contacto con Gustavo Jáuregui, el exgerente general de la Cámara Nacional de Comercio, a quien le damos la bienvenida nuevamente a La Razón Radio. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día, le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Hola, muy buenos días, Marco, buenos días, Rubén, siempre un placer nuevamente con ustedes y para hablar de este importante tema como es la hidrovía Ichilo-Mamoré. Los empresarios de comercio, los empresarios exportadores son los directos usuarios de esta hidrovía, de esta importante vía. Destáquenos la importancia para comenzar esta entrevista, por favor. Claro que sí, Marco. A ver, es importante dar tal vez algunos antecedentes. Ya allá en el año 1903, más o menos, se firma el Tratado de Petrópolis, que es el que permite a Bolivia utilizar los ríos brasileños para el transporte de mercaderías hasta el Atlántico y que desde su firma esta vía posibilitó las exportaciones de goma y quinina en la Amazonía boliviana hacia destinos como ser Europa, Estados Unidos, por lo que ya existe una evidencia histórica de algo que ha ocurrido sobre la factibilidad de utilizar este canal, que es justamente la hidrovía Ichilo-Mamoré. La hidrovía de la que estamos hablando además ofrece la posibilidad de reducción de costos y tiempos efectivos. De hecho, se ha hecho algunos estudios, tenemos algunos datos, que mientras el metro cúbico de madera, por ejemplo, exportado a través del puerto de Arica hasta Europa, específicamente podemos poner como ejemplo el puerto de Rotterdam, requiere de un tiempo de hasta 80 días a un costo logístico de $250 el metro cúbico. A través de esta hidrovía, si se la habilita correctamente y se utiliza para salida justamente de exportación de madera, vía Portobelo, que es del Brasil, se requerirían solo 45 días, ya no los 80 que habíamos mencionado, y con un costo promedio más o menos de $110 por metro cúbico, es decir, se reducen tiempos y se reducen costos. Entonces, esas son las importancias, esos son los antecedentes. Es por eso que también la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, que es miembro nuestro de la Cámara Nacional de Comercio, ha sido un ente que ha estado apoyando justamente esta iniciativa, que además es un anhelo ya de hace muchos años de los cochabambinos y también de los venianos. Justamente es ahí donde se va a hacer mayor incidencia en el desarrollo, ¿no? En esos dos departamentos. Pero tampoco hay que olvidar que Cochabamba, por su situación geográfica, que es el centro prácticamente de nuestro país y de Sudamérica, también se vuelve un eje estratégico al habilitar este tipo de vías, se vuelve un eje estratégico para justamente el desarrollo y el comercio en diferentes regiones. Llámese también, tiene que ver con el lado occidental, es decir, La Paz, Oruro y Potosí, que puedan tener alguna incidencia en el comercio de salida o de ingreso por esa vía, porque no olvidemos que sale al Atlántico por el norte del Brasil, y también para el lado oriental, lo que es Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Entonces se vuelve un eje muy estratégico. Por eso es que la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba ha sido una organización que ha apoyado de forma muy cercana a este proyecto y ha firmado justamente un acuerdo con el gobierno para poder implementarlo a la brevedad, y ahora ya se ha hecho realidad con el primer cargamento de cemento que se ha justamente lanzado por esta vía. Ayer justamente se ha iniciado el proceso de reactivación de la hidrovía Ichilo-Mamoré. Evidentemente es un gran logro, pero todavía se necesita avanzar mucho más para optimizar esta vía. ¿Qué se necesita, don Gustavo? A ver,
Hay que tener claro que son 1.400 kilómetros el tramo fluvial entre Puerto Villarruel, que está en el departamento de Cochabamba, y Guayaramerín, que sería, digamos, el destino final en territorio boliviano, que está en el departamento del Beni. De ahí vienen 330 kilómetros de tramo carretero entre Guajaramerín, que ya es la ciudad frontera ya en territorio brasilero, hasta Portobelo, que es donde decíamos que puede ser el puerto de salida justamente hacia el Atlántico de toda esta mercadería de exportación o también de importación. Algo importante a establecer es, al decir que hay un tramo carretero, volvemos al tema de que esto se puede volver un tema multimodal, es decir, esto desarrolla no solamente al tema fluvial, es decir, a las barcazas, sino que también se complementan como los otros medios, el ferrocarril, el transporte naviero y demás, se complementan con el transporte carretero, por ejemplo, el transporte terrestre. Entonces, genera oportunidades incluso de empleo y trabajo y desarrollo para otros sectores. Específicamente, yendo a lo que tú mencionabas, este proyecto que se está desarrollando y que se ha iniciado, se ha inaugurado ayer, implica dos fases. La primera fase que se concentrará en la limpieza, construcción de áreas complementarias, protección de puertos y supervisión de obras de trabajo, que llevará adelante el tema del dragado, por ejemplo, del río, que es algo muy importante. Tiene que tener un dragado para tener un hondo específico por donde puedan fluir justamente estas barcazas que van a llevar peso justamente a través de las mercaderías que van a trasladar. Se entiende que se van a destinar cerca de $810 millones en esta primera fase justamente para ese trabajo, donde además hay que desarrollar justamente alguna infraestructura, algunas obras en los puertos, porque no olvidemos que los puertos tienen que tener algunas características para embarque y desembarque de mercancías. Y también se ha considerado una segunda fase, que esa se está buscando, entiendo, financiamiento de entidades multilaterales como el BID, la CAF, en la que se va a desarrollar ya justamente otras obras complementarias. Algo también importante establecer, Marco, Rubén, es el hecho de que esto tiene que ir de la mano con acuerdos de integración, es decir, se tienen que hacer gestiones justamente de acuerdos de integración, tiene que ver con negociaciones con diferentes actores de la cadena logística del comercio exterior. Por eso lo vemos muy adecuado el hecho de que se haya hecho un acuerdo público-privado entre organizaciones empresariales como la ICAM, la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, y el sector público a través de la gobernación y también donde interviene el gobierno nacional. Vemos que esto es definitivamente, ese es el camino por el cual se puede generar justamente un desarrollo correcto de esta hidrovía. Gustavo lo acaba de mencionar, la hidrovía, esta etapa representa oportunidades. ¿El sector empresarial está dispuesto a invertir? ¿Cuánto podría invertir para desarrollar o poner su cuota aparte en este proyecto? Bueno, seguramente el sector empresarial pues también jugará un rol muy importante en la correcta implementación de aquello. No olvidemos que ahí tienen que ver los acuerdos también con algunas empresas navieras para el traslado de contenedores, por ejemplo, a futuro. Seguramente habrá que considerar aquello. Se desarrollarán seguramente también algunas inversiones privadas en el tramo mismo de esta hidrovía, y eso no necesariamente son inversiones públicas, sino seguramente van a implicar inversiones privadas. Es por eso que la importancia, como te decía y recalco, la importancia de la participación de organizaciones representativas del sector empresarial que puedan justamente articular esas inversiones, poder incentivar esas inversiones privadas que seguramente van a estar presentes a lo largo de este tramo. ¿Se anima a hacer una proyección de en cuánto puede incidir esta vía en el comercio del país? Bueno, definitivamente de que va a mejorar los indicadores tanto de Beni como de Cochabamba, eso es algo seguro.
que también hay que considerar, como te decía, que también va a incidir en el tema de desarrollo de la logística en general del comercio exterior boliviano. Por supuesto que sí. No olvidemos que hoy por hoy el aporte del departamento de Cochabamba al Producto Interno Bruto Nacional está alrededor del 15%. Entonces, sabemos, siendo que es el tercer departamento más importante del país, seguramente la incidencia va a tener justamente en ese aporte al Producto Interno Bruto, van a mejorar los indicadores y la competitividad, no solamente departamentales, sino la competitividad nacional. Eso es algo muy importante. Esto tiene que ir definitivamente de la mano de otro tipo de medidas que vayan a coadyuvar justamente aquello. Algo importante a establecer es que cuando se lanzan medidas no tienen que ser medidas aisladas, tienen que ir de la mano con otras medidas que vayan a justamente coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo básicamente de este proyecto? Uno de los objetivos más importantes es poder generar alternativas de logística para el comercio exterior boliviano, muy importantes, así como lo es también la salida al Pacífico por Tambo Quemado, así como es la hidrovía también en el lado oriental, pero esto objetivo de hacer nuestras exportaciones especialmente mucho más competitivas. No olvidemos que hoy por hoy uno de los factores importantes es fortalecer nuestras exportaciones para poder justamente cambiar esa estructura de exportaciones que tenemos, que son 80% de exportaciones tradicionales y únicamente un 20% de exportaciones tradicionales. Al fortalecer esas exportaciones, lo que vamos a poder hacer es también fortalecer nuestras reservas internacionales con la generación de divisas y para ello será importante, como te decía, generar otras medidas también alternativas, como son el tema de generar un nuevo sistema regulatorio que haga que estas operaciones que se vayan generando, este clima de inversiones que se quiere hacer alrededor de este tipo de proyectos también sean mucho más motivadores e incentiven la inversión no solamente nacional, sino también inversión extranjera. Gustavo, buen día. ¿Cuánta proporción en relación al total de carga puede ser descongestionada a través de la hidrovía Ichilo-Mamoré? Yo creo que más que el hecho únicamente de descongestionar, yo creo que va a ser importante para generar nuevo movimiento de carga. Y eso es algo, esa es una característica bien importante de esta nueva vía. Es decir, más allá de descongestionar lo que actualmente ya tenemos, yo creo que va a generar un flujo que no existía actualmente de flujo de carga. No olvidemos que existen potencialidades que se pueden justamente desarrollar. Es el caso, por ejemplo, de exportar el cemento. Sabemos que tenemos una sobreoferta de cemento en el país, justamente porque tenemos bastante producción hoy en día que ya ha sobrepasado la demanda. Entonces, una oportunidad es sacar esto a través de esta vía al Brasil, por ejemplo, para exportar el cemento. Uno, tenemos el tema de Cochabamba, la fábrica de urea. Seguramente este va a ser el mejor medio, el más efectivo, el más competitivo para poder sacar toda esa urea de exportación también a través del Brasil, no solamente para el Brasil, sino para otras partes del mundo que así lo requieren. Y de retorno tenemos también el tema, ustedes saben que el Beni tiene una gran potencialidad ganadera. Entonces, justamente habrá que desarrollar esa cadena de producción del tema ganadero y podría convertirse en una oportunidad de exportación ya de carne envasada, por ejemplo, a otros mercados, no solamente al Brasil, sino a través del Brasil, puede ser a la China o a otros continentes. Entonces existe una potencialidad, más allá de la potencialidad natural también, de poder proveer directamente a través del departamento de Cochabamba al resto del país, por ejemplo, de la carne, ¿no? Entonces, definitivamente creemos que esto, más allá de generar un descongestionamiento de la actual logística de flujo de carga, va a generar oportunidades para nuevas
nuevo movimiento de mercancías, de carga, tanto de importación como de exportación. Gustavo, en el tema de fortalecimiento de las exportaciones, un papel fundamental juega la logística, y lo acaba de mencionar. En ese proceso, las opciones, las alternativas, lo que es las multimodales y todo ello, también son importantes. Y allí un tema que se ha estado hablando es el tren La Paz-Arica. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Qué avances tiene? ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, sabemos la importancia que tiene que ver el tema de la multimodalidad, es lo que decíamos hace un momento, porque además es un tema de complementariedad, es decir, todos los modos de transporte se complementan. Eso ya lo hemos mencionado varias veces y vemos como este ejemplo que acabamos de ver que, por ejemplo, la modalidad de las barcazas, que es una modalidad también que se maneja en las hidrovías, también se complementa con el medio de transporte terrestre, con las unidades de transporte terrestre, y se podría complementar con las unidades de transporte férreo también. Es decir, creemos que la importancia de la implementación de todos estos medios es definitivamente prioritario. Sabemos que se están todavía haciendo gestiones para retomar el tema de las pruebas que se estaban realizando justamente para lograr la factibilidad y la habilitación de este tramo Arica-La Paz. Vemos que es muy importante poder complementar justamente todas y habilitar todas las vías necesarias para, les vuelvo a decir, para volver mucho más competitivo el comercio exterior boliviano. Nosotros como Cámara Nacional de Comercio hemos estado en conversaciones, queremos ser un actor preponderante y coordinar y articular justamente ese diálogo que se tiene que generar entre las organizaciones que representan al transporte terrestre y también el ferrocarril, y ver en general no solamente temas específicos, sino tenemos que ver la imagen grande, integral, de cuál tiene que ser el desarrollo logístico de nuestro país, que vaya a coadyuvar justamente en mejorar esos indicadores de nuestro comercio exterior en bien del desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso es que nosotros vamos a continuar trabajando en esa línea, vamos a tratar de ser esos articuladores importantes para poder generar justamente la implementación en el corto plazo de este tramo Arica-La Paz, porque entendemos la importancia del mismo y mucho más cuando se están desarrollando como este tipo de iniciativas, como este tipo de vías, como es la hidrovía Ichilo-Mamoré, que al final también se va a complementar de alguna forma con el ingreso y salida de la mercadería que llega por el Pacífico. Entonces, ya les vuelvo a decir, la importancia de unir el Pacífico con el Atlántico y ser un eje preponderante de esa logística, como lo es también el corredor bioceánico central, pues definitivamente tienen que entenderlo todos los actores, porque eso lo que va a hacer es hacer crecer las operaciones del comercio y por supuesto va a haber oportunidades de desarrollo para todos los sectores, transporte terrestre, transporte férreo, transporte aéreo, al desarrollar y al generar mayores oportunidades, todos definitivamente desarrollan, y eso es lo que tienen que entender todos los actores de la cadena logística. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Gracias por la gentileza de atender esta entrevista con La Razón Radio. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes, Marco, Rubén, y bueno, esperemos definitivamente se haga realidad muy pronto la habilitación completa de este tramo de la hidrovía, que se haga realidad también el tema del tramo Arica-La Paz en lo que hace al ferrocarril, y vayamos coadyuvando todos y aportando todos con propuesta para poder lograr mayor desarrollo económico y social de nuestro país. Muy buenos días a todos. Buen día, Gustavo. Interesante la posición de Gustavo Jáuregui, el exgerente general de la Cámara Nacional de Comercio. A mí me interesaba saber cuál era el nivel de descongestionamiento que va a ocurrir con esta nueva vía de exportación de Bolivia. Él dice que no es el afán, sino más bien diversificar las salidas para la exportación boliviana, ¿no? Y creo que es un buen punto, pero de todas maneras va a permitir también esta hidrovía Ichilo-Mamoré
abrir más puertas para la exportación de los productos nacionales y en función de las características también del área geográfica. Él decía, por ejemplo, se puede exportar por esa hidrovía urea, se puede exportar productos envasados de carne, del Beni especialmente, y se puede exportar, ya se ha hecho un primer envío ayer, cemento. Cemento, ¿no? exacto. Y otros productos que más o menos necesitan salir por una vía más expedita y más próxima, por ese lado. Mientras hacia ultramar, hacia el Pacífico, otros productos también, en función de las características, necesitan esa puerta de salida, llámese la soya, llámese los minerales y otros productos, ¿no? Para los puertos de Chile como también Perú. La hidrovía Ichilo-Mamoré representa una oportunidad para generar empleos y también para inversiones, que es lo más importante, ¿no? Y se comprometen los empresarios de invertir en ese proyecto tan importante. Ahorita hacen falta 800 millones, no, 800.000 deben ser, no deben ser 800 millones para el dragado y otros proyectos de infraestructura complementarias allí en la hidrovía. Y creo que es un buen punto. Si los empresarios dicen que sí, creo que es un proyecto importante para el país. Y los empresarios, esta vez del sector comercio, lo ven con mucho